Cielo, infierno, purgatorio. Reflexiones de San Juan Pablo II. El cielo como plenitud de intimidad con Dios. Número 1. Cuando haya pasado la figura de este mundo, los que hayan acogido a Dios en su vida y se hayan abierto sinceramente a su amor, por lo menos en el momento de la muerte, podrán gozar de la plenitud de comunión con Dios que constituye la meta de la existencia humana. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Hoy queremos tratar de comprender el sentido bíblico del cielo para poder entender mejor la realidad a la que remite esa expresión. Número 2. En el lenguaje bíblico, el cielo, cuando va unido a la tierra, indica una parte del universo. A propósito de la creación, la Escritura dice: en un principio creó Dios el cielo y la tierra. Génesis capítulo 1, versículo 1. En sentido metafórico, el cielo se entiende como morada de Dios que en eso se distingue de los hombres. Dios desde lo alto del cielo ve y juzga, y baja cuando se le invoca. Sin embargo, la metáfora bíblica da a entender que Dios ni se identifica con el cielo, ni puede ser encerrado en el cielo, y eso es verdad, a pesar de que algunos pasajes del primer libro de Macabeos, el cielo, es simplemente un nombre de Dios. A la representación del cielo como morada trascendente del Dios vivo, se añade la del lugar al que también los creyentes pueden, por gracia, subir, como muestran en el Antiguo Testamento las historias de Enoc y Elías. Así el cielo resulta figura de la vida en Dios. En este sentido, Jesús habla de recompensa en los cielos y exhorta a amontonar tesoros en el cielo. Número 3. El Nuevo Testamento profundiza la idea del cielo también en relación con el misterio de Cristo, para indicar que el sacrificio del Redentor asume valor perfecto y definitivo. A la carta de los Hebreos afirma que Jesús penetró los cielos y no penetró en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo. Luego los creyentes, en cuanto amados de modo especial por el Padre, son resucitados con Cristo y hechos ciudadanos del cielo. Vale la pena escuchar lo que a este respecto nos dice el apóstol Pablo en un texto de gran intensidad. Dios, rico en misericordia, por el grande amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros pecados, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Las criaturas experimentan la paternidad de Dios, rico en misericordia, a través del amor del Hijo de Dios, crucificado y resucitado, el cual, como Señor, está sentado en los cielos a la derecha del Padre. 4. Así pues, la participación en la completa intimidad con el Padre, después del recorrido de nuestra vida terrena, pasa por la inserción en el misterio pascual de Cristo. San Pablo subraya, con una imagen espacial muy intensa, este caminar nuestro hacia Cristo en los cielos al final de los tiempos. Después nosotros, lo que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con ellos.
los muertos resucitados, al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor, consolados, pues mutuamente con estas palabras. En el marco de la revelación, sabemos que el cielo, o la bienaventuranza en la que nos encontramos, no es una abstracción ni tampoco un lugar físico entre las nubes, sino una relación viva y personal con la Santísima Trinidad. Es el encuentro con el Padre, que se realiza en Cristo resucitado, gracias a la comunión del Espíritu Santo. Es preciso mantener siempre cierta sobriedad al describir estas realidades últimas, ya que su representación resulta siempre inadecuada. Hoy, el lenguaje personalista logra reflejar de una forma menos impropia la situación de felicidad y paz en que nos situará la comunión definitiva con Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica sintetiza la enseñanza eclesial sobre esta verdad afirmando que, por su muerte y su resurrección, Jesucristo nos ha abierto el cielo. La vida de los bienaventurados consiste en la plena posesión de los frutos de la redención realizada por Cristo, que asocia a su glorificación celestial a quienes han creído en Él y han permanecido fieles a su voluntad. El cielo es la comunidad bienaventurada de todos los que están perfectamente incorporados a Él. Número 5. Con todo, esta situación final se puede anticipar de alguna manera hoy, tanto en la vida sacramental, cuyo centro es la Eucaristía, como en el don de sí mismo mediante la caridad fraterna. Si sabemos gozar ordenadamente de los bienes que el Señor nos regala cada día, experimentaremos ya la alegría y la paz de que un día gozaremos plenamente. Sabemos que en esta fase terrena todo tiene límite. Sin embargo, el pensamiento de las realidades últimas nos ayudan a vivir bien las realidades penúltimas. Somos conscientes de que mientras caminamos en este mundo, estamos llamados a buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, para estar con Él en el cumplimiento escatológico, cuando en el Espíritu Él reconcilie totalmente con el Padre lo que hay en la tierra y en los cielos. Dirijo un cordial saludo a los peregrinos de la lengua española, en particular a las religiosas misioneras del Divino Maestro, que celebran el aniversario de su profesión, así como al grupo de quinceañeras y demás grupos venidos de México, Argentina, Colombia, otros países de Latinoamérica y España. Os invito a pedir a la Virgen, nuestra Madre Celeste, que os guíe hacia la participación plena en la gloria de Cristo. El infierno como rechazo definitivo de Dios. Número 1. Dios es Padre infinitamente bueno y misericordioso, pero por desgracia, el hombre, llamado a responderle en la libertad, puede elegir rechazar definitivamente su amor y su perdón, renunciando así para siempre a la comunión gozosa con Él. Precisamente, esta trágica situación es lo que señala la doctrina cristiana cuando habla de condenación o infierno. No se trata de un castigo de Dios infligido desde el exterior, sino del desarrollo de premisas ya puestas por el hombre en esta vida. La misma dimensión de infelicidad que conlleva esta oscura condición puede intuirse en cierto modo a la luz de algunas experiencias nuestras terribles que convierten la vida, como suele decir, en un infierno. Con todo, en sentido teológico, el infierno es algo muy diferente, es la última consecuencia del pecado mismo que se vuelve contra quien lo ha cometido, es la situación en que se sitúa definitivamente quien rechaza la misericordia del Padre, incluso
en el último instante de su vida. Número 2. Para describir esta realidad, la Sagrada Escritura utiliza un lenguaje simbólico que se precisará progresivamente. En el Antiguo Testamento, la condición de los muertos no estaba aún plenamente iluminada por la revelación. En efecto, por lo general, se pensaba que los muertos se reunían en el Seol, un lugar de tinieblas, una fosa de la que no se puede salir, un lugar en el que no es posible dar gloria a Dios. El Nuevo Testamento proyecta nueva luz sobre la condición de los muertos, sobre todo anunciando que Cristo con su resurrección ha vencido la muerte y ha extendido su poder liberador también en el reino de los muertos. Sin embargo, la redención sigue siendo un ofrecimiento de salvación que corresponde al hombre acoger con libertad. Por eso, cada uno será juzgado de acuerdo con sus obras. Recurriendo a imágenes, el Nuevo Testamento presenta el lugar destinado a los obradores de iniquidad como un horno ardiente, donde será el llanto y el rechinar de dientes, o como la gehenna de fuego que no se apaga. Todo ello es expresado con forma de narración en la parábola del rico Epulón, en la que se precisa que el infierno es el lugar de pena definitiva, sin posibilidad de retorno o de mitigación del dolor. También el Apocalipsis representa plásticamente en un lago de fuego a los que no se hallan inscritos en el libro de la vida, yendo así al encuentro de una segunda muerte. Por consiguiente, quienes se obstinan en no abrirse al Evangelio se predisponen a una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Número 3. Las imágenes con las que la Sagrada Escritura nos representa el infierno deben interpretarse correctamente. Expresan la completa frustración y vaciedad de una vida sin Dios. El infierno, más que un lugar, indica la situación en que llega a encontrarse quien libre y definitivamente se aleja de Dios, manantial de vida y alegría. Así resume los datos de la fe sobre este tema el Catecismo de la Iglesia Católica. Morir en pecado mortal, sin estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión, definitiva de comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. Por eso, la condenación no se ha de atribuir a la iniciativa de Dios, dado que en su amor misericordioso Él no puede querer sino la salvación de los seres que ha creado. En realidad, es la criatura la que se cierra a su amor. La condenación consiste precisamente en que el hombre se aleja definitivamente de Dios por elección libre y confirmada con la muerte, que sella para siempre esa opción. La sentencia de Dios ratifica ese estado. Número 4. La fe cristiana enseña que en el riesgo de sí y del no que caracteriza la libertad de las criaturas, alguien ha dicho ya, se trata de las criaturas espirituales que se rebelaron contra el amor de Dios y a las que se llaman demonios. Para nosotros, los seres humanos, esa historia resuena como una advertencia. Nos exhorta continuamente a evitar la tragedia en la que desemboca el pecado y a vivir nuestra vida según el modelo de Jesús, que siempre dijo sí a Dios. La condenación sigue siendo una posibilidad real, pero no nos es dado conocer, sin especial revelación divina,
si los seres humanos y cuales han quedado implicados efectivamente en ella, el pensamiento del infierno, y mucho menos la utilización impropia de las imágenes bíblicas, no debe crear psicosis o angustia, pero representa una exhortación necesaria y saludable a la libertad, dentro del anuncio de que Jesús resucitado ha vencido a Satanás, dándonos el Espíritu de Dios que nos hace invocar Abba, Padre. Esta perspectiva, llena de esperanza, prevalece en el anuncio cristiano, se refleja eficazmente en la tradición litúrgica de la Iglesia, como lo atestiguan, por ejemplo, las palabras del Canon Romano: acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. El purgatorio, purificación necesaria para el encuentro con Dios. Número 1. Como hemos visto en las dos catequesis anteriores, a partir de la opción definitiva por Dios o contra Dios, el hombre se encuentra ante una alternativa: o vive con el sello en la bienaventuranza eterna, o permanece alejado de su presencia. Para cuantos se encuentran en la condición de apertura a Dios, pero de un modo imperfecto, el camino hacia la bienaventuranza plena requiere una purificación que la fe de la Iglesia ilustra mediante la doctrina del purgatorio. Número 2. En la Sagrada Escritura se pueden captar algunos elementos que ayudan a comprender el sentido de esta doctrina, aunque no esté anunciada de modo explícito. Expresan la convicción de que no se puede acceder a Dios sin pasar a través de algún tipo de purificación. Según la legislación religiosa del Antiguo Testamento, lo que está destinado a Dios debe ser perfecto. En consecuencia, también la integridad física es particularmente exigida para las realidades que entran en contacto con Dios en el plano sacrificial, como por ejemplo los animales para inmolar, o en el institucional, como es el caso de los sacerdotes, ministros del culto. A esta integridad física debe corresponder una entrega total, tanto de las personas como de la colectividad, al Dios de la alianza. De acuerdo con las grandes enseñanzas del Deuteronomio, se trata de amar a Dios con todo el ser, con pureza de corazón y con el testimonio de las obras. La exigencia de integridad se impone evidentemente después de la muerte, para entrar en la comunión perfecta y definitiva con Dios. Quien no tiene esta integridad debe pasar por la purificación. Un texto de San Pablo lo sugiere. El apóstol habla del valor de la obra de cada uno, que se revelará el día del juicio, y dice: aquel cuya obra, construida sobre el cimiento, es decir, Cristo, resista recibirá la recompensa, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá el daño. Él, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Número 3. Para alcanzar un estado de integridad perfecta, es necesaria, a veces, la intercesión o la mediación de una persona. Por ejemplo, Moisés obtiene el perdón del pueblo con una súplica en la que evoca la obra salvífica realizada por Dios en el pasado e invoca su fidelidad al juramento hecho a los padres. La figura del siervo del Señor, delineada por el libro de Isaías, se caracteriza también por su función de interceder y expiar en favor de muchos. Al término de sus sufrimientos, Él verá la luz y justificará a muchos, cargando con sus culpas especialmente.
El Salmo 51 puede considerarse desde la visión del Antiguo Testamento una síntesis del proceso de reintegración. El pecador confiesa y reconoce la propia culpa y pide insistentemente ser purificado o lavado para poder proclamar la alabanza divina. 4. El Nuevo Testamento presenta a Cristo como el intercesor que desempeña las funciones del sumo sacerdote el día de la expiación, pero en él el sacerdocio presenta una configuración nueva y definitiva. Él entra una sola vez en el santuario celestial para interceder ante Dios en favor nuestro. Es sacerdote y al mismo tiempo víctima de propiciación por los pecados de todo el mundo. Jesús, como el gran intercesor que expía por nosotros, se revelará plenamente al final de nuestra vida, cuando se manifieste con el ofrecimiento de misericordia, pero también con el juicio inevitable para quien rechaza el amor y el perdón del Padre. El ofrecimiento de misericordia no excluye el deber de presentarnos puros o íntegros ante Dios, ricos de esa caridad que Pablo llama vínculo de la perfección. Número 5. Durante nuestra vida terrena, siguiendo la exhortación evangélica a ser perfectos como el Padre Celestial, estamos llamados a crecer en el amor para hallarnos firmes e irreprensibles en presencia de Dios Padre, en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Por otra parte, estamos invitados a purificarnos de toda mancha de la carne y del espíritu, porque el encuentro con Dios requiere una pureza absoluta. Hay que eliminar todo vestigio de apego al mal y corregir toda imperfección del alma. La purificación debe ser completa y precisamente esto es lo que enseña la doctrina de la Iglesia sobre el purgatorio. Este término no indica un lugar, sino una condición de vida. Quienes después de la muerte viven en un estado de purificación ya están en el amor de Cristo, que los libera de los residuos de la imperfección. Hay que precisar que el estado de purificación no es una prolongación de la situación terrena, como si después de la muerte se diera una ulterior posibilidad de cambiar el propio destino. La enseñanza de la Iglesia a este propósito es inequívoca y ha sido reafirmada por el Concilio Vaticano II, que enseña: como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así terminada, única carrera que es nuestra vida en tierra, merecemos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos, y no nos mandarían ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores donde habrá llanto y rechinar de dientes. 6. Hay que proponer hoy de nuevo un último aspecto importante que la tradición de la Iglesia siempre ha puesto de relieve: la dimensión comunitaria. En efecto, quienes se encuentran en la condición de purificación están unidos tanto a los bienaventurados que ya gozan plenamente de la vida eterna, como a nosotros que caminamos en este mundo hacia la casa del Padre. Así como en la vida terrena los creyentes están unidos entre sí en el único cuerpo místico, así también después de la muerte, los que viven en estado de purificación experimentan la misma solidaridad eclesial que actúa en la oración, en los sufragios y en la caridad de los demás hermanos en la fe. La purificación se realiza en el vínculo esencial que se crea entre quienes viven la vida del tiempo presente
y quienes ya gozan de la bienaventuranza eterna. Queridos hermanos y hermanas, después de haber meditado sobre la vida eterna, reflexionamos ahora sobre el camino que conduce a ella. Toda la vida cristiana es como una gran peregrinación hacia la casa del Padre, peregrinación que afecta a lo íntimo de la persona y se prolonga después a la comunidad creyente para alcanzar a la humanidad entera. El Antiguo Testamento prepara el anuncio de esta verdad mediante el Éxodo, el camino del pueblo elegido hacia la tierra prometida. El Nuevo Testamento anuncia el cumplimiento de esta gran expectativa, señalando en Cristo al Salvador del mundo. Así pues, según el designio divino, el presente es el tiempo del ya, pero todavía no, tiempo de la salvación ya realizada y del camino hacia su perfecta actuación. La vida cristiana exige, por tanto, tener la mirada puesta en la meta, las realidades últimas, pero al mismo tiempo comprometerse en las realidades temporales. Entre ellas no hay oposición, sino mutua relación.